La cafetera silbaba detrás de mí. El vapor me acariciaba la mejilla mientras limpiaba la encimera de mármol, por lo que parecía ser la centésima vez esa mañana. Me dolían los dedos por el agua fría, tenía los nudillos enrojecidos y en carne viva, pero seguí fregando. La cafetería estaba casi vacía. Solo había dos ancianas junto a la ventana y un hombre de negocios que tecleaba furiosamente en su ordenador portátil. La hora punta había pasado, dejando tras de sí los restos de las mañanas apresuradas, servilletas arrugadas, tazas manchadas de pintalabios, azúcar derramada que crujía bajo mis zapatillas gastadas. Me aparté un mechón de pelo detrás de la oreja, sintiendo la grasa que me había quedado por estar todo el día demasiado cerca de la máquina de café. Mi reflejo en el salpicadero de acero mostraba exactamente en lo que me había convertido. Invisible, solo otra chica con un delantal manchado, ojeras bajo los ojos, existiendo en el fondo de las importantes vidas de otras personas. Sonó la campana de la puerta. No levanté la vista inmediatamente. ¿Por qué iba a hacerlo? Solo era otro cliente, otro pedido, otros pocos dólares más para pagar el alquiler. Mi jefa, Rita, estaba en la trastienda haciendo inventario, lo que significaba que tenía que encargarme sola de la sala. Cogí una taza limpia, me coloqué en la caja registradora y ensayé el mismo saludo que había dado 1000 veces. Bienvenido al Rosewood Café. ¿Qué puedo? Las palabras se me atragantaron en la garganta. Él estaba en la puerta y todo el mundo pareció inclinarse hacia un lado. 7 años se derrumbaron en la nada. 7 años intentando olvidar, construyendo muros, convenciéndome de que el primer amor era solo un recuerdo tonto que era mejor dejar enterrado. Dante, se me cortó la respiración entre los pulmones y los labios. Parecía diferente, más agudo, más duro, como si alguien hubiera tomado al chico que yo conocía y le hubiera quitado todo lo suave hasta que solo quedaran los bordes. Su cabello oscuro ahora era más corto, peinado con precisión en lugar de los rizos desordenados por los que solía pasar mis dedos. La chaqueta de cuero que llevaba probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Pero sus ojos, Dios, sus ojos eran exactamente los mismos, de un marrón intenso, casi negro, con esa intensidad que solía hacerme sentir como si fuera la única persona en el universo. Esos ojos encontraron los míos al otro lado de la cafetería, y vi algo brillar en ellos. Reconocimiento, y luego algo más que no supe nombrar. Mis manos temblaban contra la barra. La taza que sostenía se me resbaló de los dedos y cayó al suelo de baldosas, pero milagrosamente no se rompió. El sonido resonó en el silencioso local y sentí cómo se me enrojecían las mejillas. Lo siento. Me agaché rápidamente para recogerla, agradecida por la excusa para ocultar mi rostro, recuperar el aliento y recordar cómo ser un ser humano funcional. Cuando me enderecé, él estaba más cerca, mucho más cerca. Había cruzado la mitad de la cafetería en los segundos que había estado agachada detrás del mostrador, moviéndose con una gracia depredadora que envió señales de alerta a mi sistema nervioso. No estaba solo. Dos hombres lo flanqueaban a una distancia respetuosa. Ambos vestían trajes oscuros que gritaban dinero y amenaza. Uno de ellos tenía una cicatriz que le recorría la mandíbula. El otro mantenía la mano cerca de la cintura de una forma que me hizo encoger el estómago, pero no podía concentrarme en ellos. Lo único que veía era a Dante, de pie a 1 metro de distancia, estudiándome con una expresión que no podía descifrar. Mía. Mi nombre y su voz después de todos estos años me parecieron un contacto físico, profundo, áspero, con un toque de algo peligroso en el fondo. Pensé que eras tú. La cafetera volvió a silbar, llenando el silencio que yo no podía romper. Se me había secado completamente la boca. De cerca pude ver más cambios. Una fina cicatriz a lo largo de su pómulo izquierdo, el caro reloj en su muñeca, la forma en que se movía con absoluta seguridad. Este no era el artista en apuros que solía pintarme en su pequeño apartamento. Este era alguien que se adueñaba de las habitaciones con solo entrar en ellas. Dante. Su nombre sonaba extraño en mi lengua, como si hablara un idioma que había olvidado. ¿Qué haces aquí? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Tomando café.
¿Qué haces tú aquí? La pregunta sonó como una acusación y sentí que me encogía, hiperconsciente de mi delantal manchado, mi esmalte de uñas descascarillado, el olor a café viejo que probablemente se había impregnado en mi ropa. Yo trabajo aquí. Algo oscuro cruzó su rostro. Su mirada me recorrió. El uniforme, mis ojos cansados, mi mano en carne viva que aún se aferraba al mostrador como si fuera lo único que me mantenía en pie. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los míos, había ira en ellos, no hacia mí, sino latente bajo la superficie, dirigida a algo que yo no podía ver. Solo. Esa única palabra tenía un peso que yo no entendía. Mi jefe le está atrás, dije, confundida por la pregunta. Lo que quería decir en la vida. Se acercó y percibí su aroma. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro. Cuero, humo y peligro. ¿Estás sola, Mía? La pregunta me pareció cargada de significado, como si responder mal pudiera desencadenar algo irreversible. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tan cerca, podía ver cómo apretaba la mandíbula, la tensión en sus hombros bajo esa chaqueta impecable. Uno de sus hombres se movió cerca de la puerta y me di cuenta de que estaba mirando la calle a través de la ventana. No entiendo lo que me estás preguntando, susurré. Dante levantó la mano y yo me estremecí antes de poder evitarlo. El movimiento fue mínimo, apenas perceptible, pero sus ojos se oscurecieron ante mi reacción. Su mano continuó su recorrido lentamente, deliberadamente, hasta que sus dedos apartaron un mechón de pelo de mi cara. El contacto fue suave, incluso reverente, pero me sentí atrapada por él, inmovilizada por el peso de su atención. «Estás temblando», observó en voz baja. «Me le estás asustando». La sinceridad se me escapó antes de que pudiera censurarla. Bajó la mano inmediatamente y dio un paso atrás, aunque sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. «Nunca quise asustarte, Angel». El viejo apodo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Solo necesito saber si hay alguien, un marido, un novio. ¿Por qué importa? Intenté sonar desafiante, pero mi voz sonó débil. Importa. Las palabras fueron suaves, pero absolutas, definitivas, detrás de él. Uno de sus hombres murmuró algo en italiano. Dante respondió sin apartar la mirada de mí, con un tono agudo y desdeñoso. El hombre se calló inmediatamente, y me di cuenta, con creciente inquietud, de que no eran amigos ni socios comerciales. Eran subordinados, gente que le temía. ¿Qué había sido del chico que recitaba poesía mientras veíamos el amanecer desde su escalera de incendios? No hay nadie, me oí decir, aunque todos mis instintos me gritaban que debía mentir, inventarme un novio ficticio, levantar cualquier barrera entre mí y lo que fuera que se había convertido esto. Pero Dante, ¿qué? La puerta volvió a sonar y un grupo de estudiantes universitarios entró riendo y hablando en voz alta. El hechizo se rompió. Dante los miró con irritación apenas disimulada y uno de sus hombres se movió inmediatamente para interceptarlos, colocándose de manera que nos tapara la vista. ¿Sigues tomando el café solo?, pregunté estúpidamente, tratando desesperadamente de recuperar algo de normalidad para fingir que se trataba solo de un encuentro casual entre viejos amigos y no de algo que cada vez se parecía más a una trampa que se cerraba a mi alrededor. «Recuerdo cómo te lo tomas», dijo en lugar de responder. «2 terrones de azúcar, crema extra, canela por encima. Solías decir que sabía a la mañana de Navidad». El hecho de que recordara un detalle tan pequeño después de 7 años me hizo sentir un nudo en el pecho. «Tienes buena memoria. Para algunas cosas», su mirada se intensificó. «Para ti, lo recuerdo todo». Las palabras deberían haber sido románticas. En cambio, sonaron como una promesa o una amenaza. La voz de Rita me llamó desde atrás, preguntándome si necesitaba ayuda. Rompí el contacto visual con Dante, el tiempo suficiente para asegurarle que estaba bien. Y cuando volví a mirar, él estaba sacando una cartera. De cuero negro grueso, del tipo que probablemente contenía más dinero del que yo ganaba en un mes. «Tomaré un espresso y lo que tú quieras. Estoy trabajando», protesté débilmente. «Tómate un descanso». No era una sugerencia. «No puedo, por favor». Esa sola palabra me dejó helada. Había algo crudo en ella,
algo vulnerable bajo todo ese poder controlado. 5 minutos, Mía, es todo lo que te pido. Pero incluso mientras asentía, incluso mientras preparaba su espresso con manos temblorosas y me servía el café que no podía permitirme con mi sueldo, sabía que era una mentira. Los hombres como en los que se había convertido Dante no pedían 5 minutos. Lo tomaban todo. Lo llevé a una mesa en una esquina alejada de las ventanas, aunque noté que sus hombres se colocaban estratégicamente, uno junto a la puerta, otro desde donde podía vigilar ambas entradas. A los estudiantes universitarios los habían llevado discretamente al lado opuesto de la cafetería, aunque yo no lo había visto. Nos sentamos uno frente al otro y el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Envolví mis manos alrededor de la taza, agradecida por el calor, por tener algo que hacer con mis dedos temblorosos. Desapareciste, dije finalmente, dejando salir la acusación que había guardado durante 7 años. Ni una llamada, ni una carta, nada. Fui a tu apartamento y había otra persona viviendo allí. Pensé que habías muerto. El dolor se reflejó en su rostro, genuino y profundo. Tuve que irme. No era seguro. Se detuvo, apretando la mandíbula. Pasaron cosas que no puedo explicar. Todavía no, pero te busqué, Mía. Nunca dejé de buscarte. He estado aquí todo el tiempo. La amargura se apoderó de mi voz. En la misma ciudad, prácticamente en el mismo barrio. No me estaba escondiendo. ¿Te mudaste? Su respuesta fue inmediata, precisa. 3 meses después de que me fuera, te mudaste de Riverside a Oakmont. Luego, hace 2 años, a tu apartamento actual en la calle 7, encima de la lavandería. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo sabes dónde vivo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no quería examinar. Dante se recostó en su silla y por primera vez vi claramente al depredador. El niño había desaparecido por completo. En su lugar se sentaba un hombre que sabía dónde vivía, que probablemente sabía mucho más que eso, que había estado observando desde las sombras, mientras yo tropezaba por la vida pensando que estaba sola. Me dedico a saber cosas, dijo en voz baja, especialmente cosas que me importan. Yo no soy una cosa. Mi voz temblaba ahora de ira, dominando el miedo. No puedes desaparecer durante 7 años y luego aparecer, ¿y qué? ¿Acosarme? ¿Protegerte? La corrección fue instantánea y feroz. Te he estado protegiendo. ¿De qué? Exigí. Pero incluso mientras preguntaba, las piezas encajaban. La ropa cara, los guardaespaldas, la forma en que se movía por el espacio como si la violencia estuviera siempre a un suspiro de distancia. Dante, ¿en qué te has convertido? Su teléfono vibró sobre la mesa. El primero de los 3 teléfonos que ahora veía alineados frente a él. Miró la pantalla, frunció el ceño y escribió una respuesta rápida antes de volver a mirarme. Alguien que por fin puede cuidar de ti como yo siempre quise hacerlo. La respuesta fue suave, ensayada, sin revelar nada. Probé con un enfoque diferente. ¿Sigues pintando? Esta pregunta dio en el blanco. Lo vi estremecerse, algo humano que rompía la armadura cuidadosamente construida. No, hace mucho tiempo que no. Qué pena. Lo decía en serio. Su arte era hermoso, crudo, lleno de sentimiento. Tenías talento. Tenía que madurar. Las palabras fueron duras, dirigidas más a sí mismo que a mí. El talento no paga la protección. No mantiene a la gente a salvo. No. Se detuvo abruptamente. Ese control férreo volvió a imponerse. Pero yo había visto lo que había detrás de la cortina. Fuera lo que había transformado al dulce y artístico Dante en este hombre controlado y peligroso, lo atormentaba. Los fantasmas vivían detrás de sus ojos. Rita apareció a mi lado, haciéndome sobresaltar. Mía, cariño, tienes mesas esperando. Eché un vistazo al mostrador y vi que tenía razón. Mientras yo estaba absorta en la órbita de Dante, la hora punta del almuerzo había comenzado a llegar. Me levanté rápidamente, aliviada por tener una excusa para escapar. Tengo que trabajar. Dante se levantó conmigo y me volvió a sorprender lo alto que parecía, cómo su presencia llenaba el espacio de una forma que antes no hacía. ¿Cuándo terminas?
No hasta las 6. Esperaré. Son 5 horas a partir de ahora, dije incrédula. Esperaré. Cada palabra era deliberada, definitiva. No puedes quedarte aquí sentada durante 5 horas. Rita, yo me encargaré de Rita. Volvió a sacar su cartera, extrajo varios billetes grandes y los dejó sobre la mesa para pagar el alquiler de la mesa y cualquier inconveniente. Miré el dinero, fácilmente $200, y me sentí mal. Dante, no. Esto es una locura. No puedes. Su mano se cerró sobre la mía, cálida y fuerte, y me quedé paralizada. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. La traicionera memoria muscular despertaba tras años de letargo. Su pulgar acarició mis nudillos, con delicadeza y posesividad a la vez. Ve a trabajar, Angel. Estaré aquí cuando termines. Tenemos 7 años que recuperar. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos e inquebrantables. Y esta vez no voy a desaparecer. Tú tampoco. Sonaba como un voto. Se sentía como la puerta de una jaula cerrándose. Aparté mi mano y huí de vuelta al mostrador, con el corazón acelerado y sus ojos clavados en mi espalda. Durante las siguientes 5 horas, fui hiperconsciente de su presencia en esa mesa de la esquina, sin mirar nunca su teléfono, sin hablar nunca con sus hombres, solo mirándome con la paciente concentración de un cazador que finalmente ha encontrado a su presa. Y cuando nerviosa, se me cayó accidentalmente una bandeja de platos. El estruendo resonó en toda la cafetería, y al levantar la vista encontré esos ojos oscuros fijos en mí, llenos de algo entre preocupación y posesión. Me di cuenta de que mi inocente error de levantar la vista cuando él entró había desencadenado algo irreversible. Dante no había entrado en esta cafetería por casualidad. Había estado buscando. Y ahora que me había encontrado, la expresión de su rostro dejaba una cosa terriblemente clara. No tenía intención de dejarme desaparecer nunca más. El último cliente se marchó finalmente a las 6:15 y me desaté el delantal con los dedos que no dejaban de temblar. Rita me había estado lanzando miradas curiosas toda la tarde, con los ojos fijos entre mí y la mesa de la esquina, donde Dante estaba sentado como un rey oscuro, presidiendo su corte. No se había movido, salvo para aceptar las recargas de café que le llevaba con manos temblorosas y para hacer ocasionales llamadas telefónicas en italiano que sonaban como órdenes. Sus hombres habían rotado turnos. El de las cicatrices se había marchado alrededor de las 2, sustituido por alguien más joven, de mirada fría y ceño fruncido permanente. Nunca se sentaban, nunca se relajaban. Solo montaban guardia como si Dante fuera un miembro de la realeza que requiriera protección constante. ¿De qué? ¿De quién? La pregunta daba vueltas en mi cabeza sin cesar mientras limpiaba las mesas, atendía a los clientes y fingía que todo era normal, mientras mi mundo entero se tambaleaba. ¿Es tu novio?, me preguntó Rita mientras yo contaba la caja. Su voz era tan baja que solo yo podía oírla. No, solo alguien que conocía. Alguien que conocías no te mira así, cariño. Me dio una palmadita en el hombro, con voz suave. Ten cuidado. Ese hombre parece un problema envuelto en un envoltorio caro. No tenía ni idea de lo acertada que estaba. Terminé mis tareas de cierre, alargándolas todo lo posible, pero al final no quedaba nada que limpiar. No había excusa para retrasar lo inevitable. Dante permaneció en su mesa, mirándome con esa paciencia inquietante. Mientras su guardia montaba guardia junto a la puerta, Rita cerró con llave la trastienda y me lanzó una última mirada preocupada antes de salir por la puerta trasera. La cafetería quedó en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y los latidos atronadores de mi corazón. ¿Lista? Dante se puso de pie, abrochándose la chaqueta con facilidad. ¿Lista para qué exactamente? Me quedé detrás del mostrador, utilizándolo como barrera entre nosotros, la conversación durante la cena. Se acercó a mí lentamente, de forma deliberada. Las respuestas a todas esas preguntas que veo pasar por tu mente. No tengo hambre. Una mentira. Me había saltado el almuerzo, incapaz de comer con el estómago revuelto. Mía. Se detuvo al otro lado de la barra, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia de nuevo.
No lo hagas difícil. No estoy haciendo nada difícil. Solo estoy diciendo que no. Forcé mi voz para que sonara firme. No puedes aparecer después de 7 años y esperar que lo deje todo porque quieres cenar. Algo peligroso brilló en sus ojos. No puedo. Esa sola palabra contenía suficiente amenaza como para hacerme retroceder involuntariamente. Su guardaespaldas se acercó a la barra, llevando la mano hacia la cintura, y me di cuenta con fría claridad de que esos hombres harían lo que Dante les ordenara. Lo que él quisiera, lo conseguiría. Pero entonces Dante levantó una mano, deteniendo a su guardaespaldas en seco. Respiró hondo, y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Tienes razón, lo siento. La disculpa sonó torpe, como si no estuviera acostumbrado a pedir perdón. Ya no se me da bien pedir. Estoy acostumbrado a dar órdenes. Me he dado cuenta, dije en voz baja. Cena conmigo, por favor. Lo intentó de nuevo y pude ver el esfuerzo que le costaba convertirlo en una petición en lugar de una orden. Una cena mía, si después quieres marcharte, no te lo impediré. Otra mentira. Lo veía en sus ojos, en la postura de sus hombros, en la forma posesiva en que me miraba, como si fuera algo precioso que había perdido y vuelto a encontrar. Los hombres como Dante, se hubiera convertido en lo que se hubiera convertido, no dejaban escapar las cosas que querían. Pero también vi algo más bajo el peligro, bajo el control. Había una desesperación que reconocí. La misma desesperación que yo había sentido 7 años atrás, cuando había buscado en todos los hospitales, todas las morgues, todos los rincones de esta ciudad tratando de encontrarlo. Una comida, acepté, y vi cómo el alivio inundaba sus rasgos. Pero en algún lugar público, y responderás a mis preguntas con sinceridad. Trato hecho. Extendió la mano por encima del mostrador. La miré, recordando cómo esa mano solía sostener la mía mientras caminábamos por los parques, cómo sus dedos solían acariciar mi rostro mientras me memorizaba para sus pinturas. Ahora estaba adornada con un reloj caro y un anillo que no reconocí, de oro grueso con algún tipo de escudo. Le estreché la mano rápidamente, tratando de ignorar cómo me quemaba la piel al contacto, tratando de olvidarlo perfectamente que mi mano siempre había encajado en la suya. Sus dedos se tensaron brevemente antes de soltarme. Mi coche está fuera. Podemos vernos en otro sitio, le respondí. Mía paciente, pero firme. No es seguro que viajes sola por la noche. Lo hago todas las noches. Estoy bien. Ya no lo harás. La afirmación era absoluta, sin dejar lugar a discusión. Ahora que te he encontrado, no. La posesividad de su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, una parte traidora de mi corazón se emocionó al ser reclamada tan rotundamente. Aplasté ese sentimiento de inmediato. Una cena, Dante. Eso no te da derecho a dictar mi vida. Ya lo veremos. Rodeó la barra con fluida elegancia y de repente estaba en mi espacio, lo suficientemente cerca como para tocarme. Levantó la mano hacia mi cara y me acarició la mejilla con sorprendente delicadeza. He esperado 7 años para tenerte tan cerca de nuevo. Perdóname si no estoy listo para perderte de vista. Se me cortó la respiración. Tan cerca, podía ver destellos dorados en sus ojos oscuros. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía recordar con dolorosa claridad cómo se sentía ser abrazada por él, besada por él, amada por él. ¿Qué te pasó? Susurré. La vida. Su pulgar acarició mi pómulo. Sobrevivir a la guerra. Pero hablaremos de eso durante la cena. Ven. Me tomó de la mano entrelazando nuestros dedos como si fuera lo más natural del mundo y me condujo hacia la puerta. Su guardia la abrió, echó un vistazo a la calle y asintió con la cabeza. Otro hombre al que no había visto antes estaba de pie junto a un sub negro con cristales tintados, aparcado justo delante de la cafetería, a pesar de que era zona de estacionamiento prohibido. El vehículo era enorme, intimidante, obviamente blindado, a juzgar por lo pesada que parecía la puerta cuando el guarda la abrió. El interior era todo de cuero negro y madera oscura, con espacio suficiente para que 6 personas se sentaran cómodamente. ¿Este es tu coche? Lo miré fijamente, luego lo miré a él.
Uno de ellos me ayudó a entrar con una mano en la parte baja de la espalda, con actitud protectora y de dominio. Tengo diferentes vehículos para diferentes propósitos. Quería preguntarle cuáles eran esos propósitos, pero se me había vuelto a secar la boca. El interior olía a cuero y a la colonia de Dante, embriagador y abrumador. Se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros muslos se tocaran, mientras su guarda se sentaba en el asiento del copiloto y el conductor se incorporaba con suavidad al tráfico. ¿A dónde vamos?, pregunté, muy consciente de su proximidad, de su mano posada posesivamente sobre mi rodilla. Sorella, un exclusivo restaurante italiano en el centro que solo había visto desde fuera. El tipo de lugar donde las reservas requerían semanas de antelación y las comidas costaban más que mi salario semanal. No voy vestida para un sitio así. Bajé la mirada hacia mis vaqueros y la camiseta que llevaba debajo del delantal, ambos manchados y arrugados por un largo turno. Estás perfecta. Su mano me apretó suavemente la rodilla. Y es mi restaurante. Podrías aparecer con harapos y te tratarían como a una reina. ¿Tu restaurante? Las palabras resonaron en mi mente. ¿Eres dueño de Cerella? Entre otros establecimientos, vago, evasivo. ¿Qué más tienes, Dante? Apretó la mandíbula. Es mejor tener esta conversación en un lugar privado. El coche parece bastante privado. No lo suficiente. Sus ojos se posaron en el conductor y luego volvieron a mí. Confía en mí, Angel. Hay cosas que hay que decir cara a cara, sin testigos. El apodo se le escapaba con la misma naturalidad con la que respiraba, y cada vez me golpeaba como un puñetazo. Me llamaba Angel porque decía que le había salvado de una oscuridad que yo nunca llegué a comprender del todo. En aquel entonces, pensé que se refería a la depresión, a la lucha por ser un artista hambriento. Ahora me preguntaba qué demonios le habían estado persiguiendo realmente. Condujimos por la ciudad mientras el crepúsculo se posaba sobre los edificios, pintándolo todo de tonos dorados y sombras. La mano de Dante nunca abandonó mi rodilla, su tacto quemándome a través del denim, reclamándome con una posesividad casual. Debería haberme apartado. En cambio, me quedé paralizada, atrapada entre el miedo y algo mucho más peligroso. La esperanza. La esperanza de que el chico al que había amado aún existiera en algún lugar dentro de este hombre peligroso. La esperanza de que hubiera una explicación para su desaparición que diera sentido a los 7 años de dolor. La esperanza de que no estuviera completamente loca por sentarme en este coche, dejar que me tocara, seguirlo a lo que era claramente un mundo diferente al que yo habitaba. «Estás pensando demasiado alto», murmuró Dante, con voz íntima en el espacio cerrado. «Siempre decías eso». El recuerdo se escapó antes de que pudiera detenerlo. Siempre lo hacías. Sus dedos trazaron pequeños círculos en mi rodilla, hipnótico y enloquecedor. Siempre sabía cuando tu mente daba vueltas en círculos. Te salía este pequeño pliegue justo aquí. Levantó la mano libre y tocó el espacio entre mis cejas. Y te mordías el labio inferior. Solté mi labio inmediatamente, sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. 7 años y te acuerdas de eso. Recuerdo todo sobre ti, Mía. Cada expresión, cada gesto, cada sonido que haces. Su voz se volvió más baja, más íntima. Te lo dije, lo recuerdo todo. El coche se detuvo a la entrada de Cerella, donde un aparcacoches se apresuró a abrir la puerta. Dante salió primero y luego se volvió para ayudarme, con sus manos fuertes y firmes. En cuanto pisamos la acera, sentí que nos miraban. El aparcacoches, el portero, los transeúntes en la calle. Todos miraban a Dante con una mezcla de respeto y temor. ¿Quién era él? El interior del restaurante era impresionante. Iluminación cálida, suelos de mármol y ese silencio particular que acompaña a la riqueza extrema. Una mujer con un elegante vestido negro se acercó inmediatamente, con una sonrisa profesionalmente cálida, hasta que vio a Dante. Entonces se volvió genuina, aunque sus ojos delataban un nerviosismo inconfundible. «Señor Caruso, no le esperábamos esta noche». Su acento era italiano, su postura distinguida.
Decisión de última hora, Julia. Tomaremos la sala privada de arriba. Por supuesto, enseguida. Chasqueó los dedos e inmediatamente aparecieron dos camareros para acompañarnos. Lo que usted desee, señor Caruso. Nos condujeron por una escalera curva hasta el segundo piso, por un pasillo lleno de obras de arte originales y a una sala que me dejó sin aliento. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la ciudad. En el centro había una sola mesa para dos. Las velas ya estaban encendidas, a pesar de la llegada improvisada de Dante. La mesa estaba adornada con flores frescas, peonías, mis favoritas. ¿Cómo lo sabían? Me volví hacia él cuando los camareros se retiraron, cerrando la puerta tras de sí y dejándonos solos. Llamé antes de que cerrara la cafetería. Me apartó la silla y esperó a que me sentara antes de sentarse él frente a mí. Recordé que las pianias eran tus favoritas. Por supuesto que lo hizo. Lo recordaba todo. Un camarero apareció con vino, un italiano caro, y lo sirvió sin preguntarnos si lo queríamos. Dante lo despidió con un sutil movimiento de cabeza y volvimos a quedarnos solos, con el silencio extendiéndose entre nosotros como un ser vivo. Háblame, le dije finalmente. No más evasivas. ¿Qué pasó hace 7 años? ¿A dónde fuiste? ¿Y qué eres ahora? Dante dio un sorbo lento a su vino, sin apartar los ojos de mi rostro. Cuando dejó la copa sobre la mesa, su expresión estaba cuidadosamente controlada, pero pude ver la lucha que se libraba detrás de sus ojos. ¿Qué revelar? ¿Qué ocultar? ¿Cuánta verdad podría soportar? Hace 7 años mi padre murió. Las palabras fueron planas, sin emoción. Fue asesinado por personas en las que confiaba y yo heredé su negocio. Todo. Tu padre. Dejé la frase en el aire, tratando de recordar lo poco que Dante me había contado sobre su familia. Dijiste que estaba muerto. Dijiste que no tenías familia. Mentí. Simple y directo. Mi padre estaba muy vivo y muy involucrado en actividades que me obligaban a mantenerme alejado de él por mi seguridad y la de todos mis seres queridos. Me temblaban las manos al coger la copa de vino. ¿Qué tipo de actividades? Del tipo que hacen que maten a la gente. Su mirada era firme, inquebrantable. Mi padre era el jefe de la familia Caruso. Cuando murió, esa responsabilidad recayó sobre mí. La familia Caruso. El nombre resonó en mi mente, despertando recuerdos a medias de noticias, conversaciones susurradas, leyendas urbanas sobre el crimen organizado en la ciudad. La familia Caruso controlaba los muelles, tenía en su poder a la mitad de los políticos, se movía por la sociedad como tiburones por el agua. Estás en la mafia. Las palabras salieron en un susurro. Yo soy la mafia. La corrección fue suave pero absoluta. En esta ciudad nada sucede sin mi permiso. Yo controlo los puertos, los sindicatos, el flujo de mercancías, legales y de otro tipo. Tengo jueces en mi bolsillo, policías en mi nómina y suficiente influencia política como para decidir el resultado de las elecciones. Debería haberme levantado, debería haber huido, debería haber llamado a la policía, aunque según él, de todos modos trabajaban para él. En cambio, me quedé paralizada, mirando al hombre al que una vez amé, tratando de conciliar al artista que me había pintado con los colores del amanecer con el criminal que acababa de confesar que dirigía un imperio construido sobre la violencia y la corrupción. Di algo, dijo Dante en voz baja, y por primera vez desde que entró en la cafetería parecía inseguro. No sé qué decir. Mi voz sonó débil, asustada. Eres un criminal. Sí, sin negarlo, sin justificarlo. Haces daño a la gente cuando es necesario. Apretó la mandíbula. Protejo a mi familia, mi territorio, mis intereses. A veces eso requiere violencia. No te voy a mentir sobre eso. ¿Y qué quieres que haga? ¿Aceptarlo? ¿Cenar y fingir que no me acabas de decir que eres un mafioso? Quiero que lo entiendas. Se inclinó hacia adelante, irradiando intensidad. Me fui para protegerte, Mía. Cuando murió mi padre, hubo una guerra. 5 familias luchando por el control. Todas ellas dispuestas a utilizar cualquier debilidad en mi contra. Si hubieran sabido lo tuyo, si hubieran descubierto lo que significabas para mí, te habrían secuestrado, te habrían hecho daño,
Te habrían utilizado para llegar a mí, así que simplemente desapareciste durante 7 años. La ira finalmente rompió mi estado de shock. No podías enviar una carta, hacer una llamada telefónica. Cada contacto era un riesgo. Cada conexión era un arma potencial que podían usar. Su mano se extendió sobre la mesa, pero yo retiré la mía. El dolor se reflejó en su rostro. Para cuando consolidé el poder, ya era seguro. Te habías mudado, cambiado de trabajo. Pasé 2 años buscándote, Mía. 2 años de búsqueda mientras se me escapabas de las manos como el humo. No me estaba escondiendo. Tampoco fue fácil encontrarte. Su voz denotaba frustración, antigua y profunda. Dejaste de usar las redes sociales. Pagabas todo en efectivo. Te mudaste 3 veces en 5 años. Era como si fueras un fantasma, porque yo había estado tratando de olvidarlo, tratando de borrar todo rastro de la chica que había amado a Dante Caruso y lo había perdido. Había desmantelado mi vida digital, mis conexiones, todo lo que me recordaba quién solía ser. Intentaba seguir adelante, dije en voz baja. ¿Lo hiciste? La pregunta fue aguda, exigente. ¿Seguiste adelante, Mía? ¿Encontraste a otra persona? ¿Te enamoraste? ¿Construiste una vida sin mí? Eso no es justo. Nada de esto es justo. Se levantó bruscamente, moviéndose alrededor de la mesa con gracia depredadora. Antes de que pudiera reaccionar, se agachó junto a mi silla, con las manos agarradas a los reposabrazos, encerrándome. He pasado 7 años luchando por llegar a la cima de un mundo que nunca quise, construyendo un imperio sobre sangre y miedo, todo para poder ser lo suficientemente fuerte como para protegerte, para encontrarte, para mantenerte a salvo de los monstruos con los que trato cada día. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío, su aliento cálido contra mi piel, sus ojos ardientes con emociones que no podía nombrar. ¿Quieres justicia?, susurró. La justicia habría sido morir en ese callejón con mi padre, recibiendo una bala destinada a él. La justicia habría sido que encontraras a alguien amable, seguro y normal. Alguien que pudiera darte la vida que te mereces. Pero yo no soy justo, Angel. Soy egoísta y posesivo, y he cometido pecados que te enfermarían si supieras los detalles. Su mano se levantó para acariciar mi rostro, y yo me sentí atrapada entre el deseo de inclinarme hacia su tacto y el de huir. Pero también soy tuya. Siempre he sido tuya. Y ahora que te he vuelto a encontrar, ahora que sé que estás sola y desprotegida en esta ciudad llena de gente que te haría daño solo para llegar a mí, no hay fuerza en la tierra que pueda hacerme alejarme. Me estás asustando otra vez, susurré. Bien. Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo temblé. Deberías tener miedo porque ya no soy el chico que conocías, Mía. Ese chico murió la misma noche que mi padre. Lo que queda es algo más oscuro, algo peligroso, pero sigue siendo tuyo si lo quieres. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta, y aterradora en su intensidad. Era un hombre que confesaba su amor como si fuera una enfermedad, como una maldición, como algo que no podía controlar aunque quisiera. Y Dios me ayudó. Una parte rota de mi corazón respondió a ello. No sé si podré hacerlo, admití. Entonces no lo decidas esta noche, dijo él, apoyando su frente contra la mía y cerrando los ojos brevemente. Quédate, cena conmigo, déjame demostrarte que sigo mereciendo tu tiempo, aunque ya no merezca tu amor. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Dante se apartó inmediatamente, y su expresión pasó de vulnerable a controlada en un santiamén. Adelante. Los camareros aparecieron con el primer plato y Dante volvió a su asiento. El momento de cruda honestidad quedó encerrado tras sus muros cuidadosamente construidos. Pero yo ya había visto lo que había detrás de ellos. Había vislumbrado al chico que había amado, que aún vivía en algún lugar dentro del monstruo en el que se había convertido. Y ese atisbo me aterrorizó más que cualquier otra cosa, porque significaba que quizá no fuera lo suficientemente fuerte como para alejarme. La cena transcurrió en una neblina de comida exquisita que apenas probé, en una conversación que parecía un baile por un campo minado. Dante me preguntó por mi vida,
con preguntas cuidadosas sobre mi trabajo, mi apartamento, si era feliz. Respondí con fragmentos, muy consciente de que cualquier cosa que revelara era como darle munición. Pero él ya sabía mucho. Las direcciones, los cambios de trabajo, probablemente más de lo que admitía. Ese conocimiento debería haberme resultado invasivo, violador. En cambio, me sentí como si me viera por primera vez en 7 años. «No estás comiendo», observó, con el tenedor a medio camino de la boca. Bajé la vista hacia mi plato. Algún tipo de pasta con salsa de trufa que probablemente costaba más que mi salario diario, y me di cuenta de que solo había dado unos pocos bocados. Todavía estoy asimilando lo que soy una delincuente. No había juicio en su voz, solo curiosidad. Que estés aquí, que seas real. Dejé el tenedor y lo miré a los ojos. Durante 7 años fuiste un fantasma, un recuerdo que había empezado a pensar que había imaginado. Y ahora estás sentado frente a mí, diciéndome que diriges los bajos fondos de la ciudad como si fuera una carrera profesional normal. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No es una carrera que haya elegido voluntariamente, pero tú elegiste quedarte. ¿Lo hice? La sonrisa se desvaneció. Cuando heredas un imperio mía, marcharte no es una opción. Hay cientos de personas que dependen de mí, familias cuyo sustento proviene de negocios que yo controlo, y hay enemigos que verían cualquier debilidad como una oportunidad para quedarse con todo. Así que estás atrapada. Lo dije con delicadeza, comprendiendo la situación. Todos estamos atrapados por algo. Su mirada se clavó en la mía. Yo estoy atrapado por el deber y la sangre. Tú estás atrapada por lo que sea que te mantiene trabajando hasta el agotamiento en una cafetería, viviendo en un apartamento que apenas puede considerarse seguro, luchando cuando no deberías tener que luchar. El calor me subió a las mejillas. Estoy bien, estás sobreviviendo. Eso no es lo mismo que vivir. Se recostó, con la copa de vino en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo frívolo? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unas vacaciones? ¿Que dormiste hasta después del amanecer? No todo el mundo tiene dinero de la mafia para gastar. Le respondí a la defensiva. No, pero tú podrías. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, esperando con implicación. Me reí, pero sonó amarga. ¿Qué? ¿Ahora te ofreces a ser mi sugar daddy? 7 años de silencio y de repente quieres financiar mi estilo de vida? Quiero cuidar de ti. Su voz era firme, seria, como debería haber sido la mía todo este tiempo. No deberías trabajar turnos dobles, mía. No deberías tener ojeras por el cansancio, ni las manos en carne viva por fregar platos o por esto. Se inclinó sobre la mesa y sus dedos rozaron mi muñeca, donde se me había subido la manga, dejando al descubierto una cicatriz de quemadura de la máquina de café. Esto nunca debería haber pasado. Retiré la mano. Los accidentes ocurren. Es parte del trabajo en una cafetería. Ya no. La firmeza de su tono me hizo un nudo en el estómago. Dante, no te lo estoy pidiendo, Angel. Palabras suaves, pero con fuerza. Mañana dejas esa cafetería. Yo me encargaré de Rita, le compensaré por avisar con tan poca antelación. Ni lo sueñes. Me levanté bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo. No puedes volver a entrar en mi vida y empezar a tomar decisiones por mí. Necesito ese trabajo. Tengo que pagar el alquiler, las facturas, una vida que existe tanto si te gusta como si no. Él también se levantó, rodeando la mesa con esa elegancia depredadora. Necesitas ese trabajo porque no tienes otras opciones. Yo te ofrezco opciones. No, me ofreces una jaula. Retrocedí, pero no tenía a dónde ir. Una jaula dorada, tal vez, pero una jaula al fin y al cabo. ¿Quieres pagar mis facturas, controlar mis decisiones, mantenerme escondida en algún lugar seguro mientras tú haces lo que sea que hagas? ¿Sería tan terrible? Él siguió avanzando, y yo seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la ventana. Estar protegida, cuidada, tener a alguien que piensa en tu seguridad, tu comodidad, tu felicidad. ¿A qué precio?, le pregunté. Mi independencia, mi autoestima. Convertirme en una mujer mafiosa.
El dolor se reflejó en su rostro, rápido y agudo. No eres solo una mujer, lo eres todo. La confesión me dejó sin aliento. Ahora estaba cerca, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Podía ver el rápido pulso en su garganta que delataba su exterior controlado. No sé cómo hacer esto, susurré. No sé cómo estar cerca de ti sin recordar todo lo que fuimos. Y no sé cómo mirarte ahora y no ver a una extraña. Entonces déjame demostrártelo. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, me acarició la cara con una ternura desgarradora. Déjame demostrarte que, bajo los trajes, la violencia y el imperio, sigo siendo el hombre que te amó, que aún te ama. El amor no es control, Dante. No. Su pulgar recorrió mi pómulo, pero a veces la protección lo parece. Mi mundo es peligroso, Mía. La gente con la que trato, los enemigos que me he ganado, no dudarían en utilizarte contra mí. Te harían daño de formas que nos destruirían a los dos, solo para demostrar que pueden. Y quizá no deberíamos hacer esto. Las palabras me dolían al pronunciarlas, pero las forcé de todos modos. Quizás lo más inteligente sea alejarme, dejar que vuelvas a tu mundo y yo al mío. Apretó la mandíbula y por un momento vi algo salvaje brillar en sus ojos. No puedo hacerlo. ¿Quieres decir que no lo harás? Es lo mismo. Levantó la otra mano y me enmarcó el rostro entre sus palmas. He pasado 7 años en el infierno construyendo poder ladrillo a ladrillo. Todo por este momento. Por la oportunidad de mantenerte a salvo, de darte todo lo que te mereces. ¿Crees que puedo alejarme ahora? ¿Crees que tengo esa fuerza? Eres el jefe de una familia mafiosa. Tienes toda la fuerza del mundo. No cuando se trata de ti. La confesión fue cruda, vulnerable. Nunca cuando se trata de ti. Su frente se presionó contra la mía y pude sentir cómo temblaba. Este hombre poderoso y peligroso temblaba como una hoja porque yo había sugerido que nos separáramos. Saberlo me afectó. Rompió algo que había mantenido cuidadosamente guardado bajo llave. Tengo miedo, confesé. Lo sé. Su aliento era cálido contra mis labios. Yo también tengo miedo, aterrorizado de que veas demasiado al monstruo y olvides al hombre. Pero me aterroriza más perderte de nuevo. Nunca me tuviste. No de verdad. Éramos niños jugando al para siempre. Éramos reales. Su voz se redujo a un susurro. Éramos lo más real de mi vida mía. Todo lo demás, la familia, los negocios, la violencia, eso es el juego. Tú eras la verdad. Cerré los ojos, tratando de bloquear la intensidad de su mirada, pero no sirvió de nada. Aún podía sentirlo, abrumador y devorador, una fuerza gravitatoria alrededor de la cual había estado orbitando durante 7 años, incluso en su ausencia. Un mes, me oí decir, y sus manos se apretaron sobre mi cara. ¿Qué? Dame un mes. Déjame ver quién eres ahora, no quién eras. Déjame decidir si puedo vivir en tu mundo. Abrí los ojos y los encontré con los suyos, pero mantengo mi trabajo, mi apartamento, mi independencia. No puedes entrar y reorganizar mi vida. Todavía no, eso no es negociable. Su voz se endureció. Tu seguridad es mi decisión. Lo interrumpí. Esas son mis condiciones, Dante. Un mes para volver a conocernos según mis condiciones o terminamos esto ahora mismo. Lo vi luchar consigo mismo. La necesidad luchaba contra el instinto de controlar, proteger, poseer. Finalmente, respiró temblorosamente. 2 semanas en la cafetería. Luego discutiremos alternativas. Apenas estaba cediendo. Y asigné seguridad para vigilar tu apartamento. No quiero seguridad mía. No quiero seguridad. Empujé su pecho, creando espacio entre nosotros. No viviré bajo vigilancia. O confías en que estoy a salvo, o esto no funciona. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que oí rechinar sus dientes. Hay gente que te mataría solo para hacerme daño. Entonces no les hables de mí. Lo miré fijamente a los ojos. Me has mantenido en secreto durante 7 años. Sigue haciéndolo. Ya no es tan sencillo. La gente nos ha visto salir juntos. Mañana todo el mundo sabrá que existes. Se pasó la mano por el pelo.
con evidente frustración. No puedo deshacer lo hecho, Angel. El apodo se me escapó inconscientemente y vi el momento en que él se dio cuenta. Sus ojos se suavizaron y de repente pareció más joven, más parecido al chico que yo había conocido. Por favor, dijo en voz baja, déjame protegerte. Es lo único que te pido. Pero no es así. Me estás pidiendo que renuncie a toda mi vida, que confíe plenamente en ti cuando ya casi no te conozco. Negué con la cabeza. Necesito tiempo, Dante. Tiempo para procesar esto, para averiguar si lo que teníamos puede sobrevivir a lo que te has convertido. Me miró fijamente durante un largo rato y yo lo observé luchar contra el impulso de simplemente ignorar mis objeciones, tomar lo que quería y lidiar con las consecuencias más tarde. Pero entonces algo cambió en su expresión. De acuerdo. La palabra sonó como si le costara mucho esfuerzo. Un mes, pero llámame todas las noches antes de acostarte para que sepa que estás bien. Y si algo, cualquier cosa, te parece mal, ponte en contacto conmigo inmediatamente. Seguía siendo controlador, seguía siendo posesivo, pero también era un compromiso por parte de un hombre que claramente no estaba acostumbrado a comprometerse. Trato hecho. Extendí mi mano, formal y un poco ridícula dada la intimidad de los momentos anteriores. Él miró mi mano, luego volvió a mirar mi rostro y sonrió. Una sonrisa real que transformó sus rasgos, haciéndolo parecer casi como el chico que yo había amado. Luego tomó mi mano y me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos en un abrazo que se sintió como volver a casa y entrar en peligro al mismo tiempo. Te he echado de menos, murmuró en mi pelo. Todos los días me dejaba apoyarme en él solo por un momento, respirando su aroma y recordando lo segura que me sentía en sus brazos. Pero la seguridad era una ilusión. Ahora, este hombre era una tormenta, y yo estaba eligiendo permanecer en medio de ella. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos estaban oscuros por el deseo, su control visiblemente desmoronándose. Déjame llevarte a casa. El viaje de vuelta fue más tranquilo, con la tensión zumbando entre nosotros como un cable eléctrico. Su mano encontró la mía en la oscuridad del coche, entrelazando nuestros dedos, y yo no me aparté. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, el destartalado edificio de escaleras que había encima de la lavandería, sentí que se tensaba. ¿Aquí es donde vives? La desaprobación teñía cada palabra. Aquí es donde vivo, confirmé. Y antes de que digas nada, es asequible y estás cerca del trabajo. Es una trampa mortal. Miró el edificio como si le ofendiera personalmente. La cerradura de la puerta principal está rota. No hay seguridad y la mitad de las ventanas ni siquiera cierran bien. ¿Cómo sabes lo de las ventanas? Tuvo la delicadeza de parecer un poco avergonzado. Puede que haya hecho un recorrido cuando encontré tu dirección. Entraste en mi apartamento. Deberías haber estado más enfadada, pero sobre todo estaba agotada. Necesitaba saber que estabas a salvo. Se volvió hacia mí y me tomó la cara entre las manos. Prométeme que pensarás en mudarte a un lugar mejor. Lo pensaré. Una respuesta evasiva, pero lo mejor que podía ofrecer. Me acompañó hasta la puerta, su presencia abrumadora en el estrecho pasillo. En mi apartamento, esperó mientras yo abría la puerta. Luego hizo su propio control de seguridad. Probó las cerraduras, las ventanas, incluso miró debajo de la cama como un padre preocupado, buscando monstruos. Dante, llevo 2 años viviendo aquí. Estoy bien. Estabas bien, me corrigió. Ahora soy yo quien te protege. Eso lo cambia todo. Antes de que pudiera discutir, me atrajo hacia él y me besó en la frente. Un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Cierra la puerta con llave. Llámame si necesitas algo. Lo digo en serio, Mía, cualquier cosa. Luego se fue, dejándome sola en mi pequeño apartamento, que de repente me pareció más vacío que nunca. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de aceptar? No dormí esa noche. Cada crujido del edificio, cada coche que pasaba por la calle hacía que mi corazón se acelerara. No dejaba de repasar la velada en mi mente.
Las confesiones de Dante, su tacto, la violencia apenas contenida que había percibido bajo su exterior controlado. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías estar durmiendo, Angel. Se me cortó la respiración. Le respondí, ¿cómo sabes que no lo estoy? Tu luz lleva encendida horas. Salté de la cama, corrí hacia la ventana y miré hacia la calle. Había un todoterreno negro frente a mi edificio. El motor estaba en marcha. Las ventanas eran demasiado oscuras para ver el interior. Mientras observaba, la ventana trasera se bajó lo suficiente como para que pudiera ver la cara de Dante entre las sombras. Me había estado observando toda la noche. Debería haberme sentido violada. En cambio, una parte traidora de mí se sentía más segura sabiendo que él estaba allí. Volví a coger el teléfono. Vete a casa. Estoy bien. Estoy en casa. Donde quiera que estés, es mi casa. Las palabras me oprimieron el pecho. Le respondí con un mensaje. Eso es espeluznante, no romántico. ¿No puede ser ambas cosas? A pesar de todo, sonreí. Ahí estaba, un destello del chico que había conocido, el que solía dejar poemas horribles en mi parabrisas y creía que era muy seductor. Buenas noches, Dante. Sueña conmigo, mía. Cerré las cortinas y me metí en la cama, y, de alguna manera, sabiendo que él estaba fuera vigilando, finalmente me dormí. A la mañana siguiente, en el trabajo, Rita me llevó aparte antes de la hora punta. El hombre de ayer llamó y ha hecho una generosa donación al fondo universitario de mi hija a cambio de que comprenda si necesitas algo de tiempo libre. Sus ojos eran agudos, preocupados. ¿Quieres contarme qué pasa? Él es... Es complicado, cariño. Los hombres que gastan el dinero así siempre son complicados. Me apretó el hombro. Solo ten cuidado. He vivido en esta ciudad el tiempo suficiente para reconocer el poder cuando lo veo. Y ese hombre tiene el tipo de poder que protege o destruye. No hay término medio. Sus palabras me persiguieron durante todo mi turno. Seguí esperando que Dante apareciera, pero no lo hizo. En cambio, alrededor del mediodía llegó un paquete, una caja envuelta en papel caro, con mi nombre escrito con letra elegante en la tarjeta. Dentro había un teléfono nuevo, de gama alta, ya activado y con un contacto programado. Dante. La nota decía, para nuestras llamadas nocturnas, el otro no es seguro. D. Lo miré, dividida entre la irritación por su presunción y el agradecimiento a regañadientes por el práctico regalo. Mi teléfono actual era antiguo. La pantalla estaba rota y apenas aguantaba la carga. Este era elegante, nuevo, y probablemente costaba más que un mes de alquiler. Le envié un mensaje desde él. No puedes comprarme. Su respuesta fue inmediata. No intento comprarte, intento mantenerte a salvo. Hay una diferencia. ¿La hay? Pregúntamelo dentro de un mes. A pesar de mí misma, me encontré sonriendo al teléfono durante todo mi turno, releyendo sus mensajes, analizando cada palabra elegida. Era patética. 7 años de silencio y una cena me habían hecho comportarme como una adolescente con su primer amor. Pero no era un amor, era algo mucho más peligroso. El resurgimiento de un amor que nunca había extinguido por completo, por mucho que lo hubiera intentado. La semana pasó con un ritmo extraño. Trabajaba en la cafetería mientras la presencia de Dante orbitaba alrededor de mi vida como una estrella oscura. No presionaba, no exigía más de lo que nuestro acuerdo permitía, pero siempre estaba ahí. Mensajes de texto a lo largo del día, observaciones aleatorias, chistes terribles que me recordaban quién solía ser, preguntas sobre lo que comía, si estaba cansada, si necesitaba algo, y todas las noches una llamada telefónica. Su voz en la oscuridad, profunda e íntima, hablando de todo y de nada. Me contó que había crecido en dos mundos, la fachada de negocios legítimos y la realidad criminal que se escondía detrás. Me habló de su madre, que murió cuando él era joven, y de cómo había heredado un legado del que había intentado huir, pero al que le habían arrastrado de vuelta por lazos de sangre y deber. Yo le conté los años que habían pasado desde que se marchó, el dolor que casi me había devorado por completo,
Los trabajos que había tenido tratando de encontrar un propósito en un mundo que me parecía sin color, sin él. Los muros que había construido para no volver a sentirme tan abandonada. Lo siento, me dijo una noche, con la voz quebrada por la emoción. Por todo, por marcharme, por el dolor que te causé. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, le interrumpí con delicadeza. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos decidir qué hacemos ahora. ¿Y qué quieres hacer ahora, Ángel? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, a la espera de una respuesta. Aún no lo sé. Pregúntame dentro de 3 semanas. Su risa grave retumbó a través del teléfono. Vas a hacerme trabajar para conseguirlo. Eres la jefa de una familia mafiosa. Pensaba que solo te gustaban los retos cuando sabías que ibas a ganar. ¿Estás segura de esto? ¿De ti? Su voz se volvió más grave, más íntima. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. En la segunda semana, los mensajes se hicieron más frecuentes y las llamadas más largas. Me encontré compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie. Pequeños miedos, sueños secretos, la soledad que se había vuelto tan constante que había dejado de notarla. Y él escuchaba de verdad, de una manera que me hacía sentir vista por primera vez en años. Pero había cosas de las que no quería hablar. Cuando le pregunté por los detalles de su negocio, se desvió del tema. Cuando le presioné sobre la violencia, los delitos, la realidad de lo que hacía, cambió de tema. Era como si me mostrara partes cuidadosamente seleccionadas de sí mismo mientras ocultaba las más oscuras. No puedes compartimentar para siempre, le dije durante una llamada. Si vamos a hacer esto, necesito conocerte por completo, no solo las partes que crees que puedo manejar. Se produjo un silencio entre nosotros. Hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes dejar de saberlas. Estoy tratando de protegerte de esa carga. Quizás no quiero que me protejan de la realidad. Quizás tú deberías. Su voz era tensa, forzada. Las cosas que he hecho mía, las órdenes que he dado, la sangre en mis manos, no es algo que quiera que cargues, pero lo cargas. Tengo que hacerlo. Es mi herencia, mi responsabilidad. Y si elijo formar parte de tu vida, también se convierte en mi responsabilidad. Me senté en la cama y me quedé mirando al techo. No puedes tenerlo todo, Dante. O estoy contigo en esto. ¿De verdad? ¿O solo soy una mujer mantenida a la que visitas cuando quieres fingir que eres normal? No lo eres. Dejó de respirar. Tienes razón. Te mereces sinceridad. Este fin de semana, ven a mi casa. Déjame mostrarte mi mundo, el verdadero. Entonces decide si puedes vivir con lo que soy. El miedo y la expectación luchan en mi pecho. De acuerdo, enviaré un coche el sábado por la mañana. Prepara una maleta, Dante. Habitaciones separadas, me aseguró. A menos que decidas lo contrario, no voy a presionarte para que hagas nada para lo que no estés preparada. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. Hice una pequeña maleta, con las manos temblorosas, dudando de todo. A las 9, Wendy, llegó un coche negro, no el todoterreno, sino un elegante sedán con un conductor que se presentó como Marco y me trató con mucho respeto. Condujimos durante 40 minutos, dejando atrás la ciudad, serpenteando por barrios cada vez más ricos hasta llegar a una finca cerrada que parecía sacada de una película. Altos muros, cámaras de seguridad, guardias en la puerta que nos dejaron pasar inmediatamente. La mansión era realmente impresionante. La arquitectura moderna se mezclaba con la elegancia del viejo mundo, rodeada de cuidados jardines y lo que parecían acres de terreno privado. Dante esperaba en la entrada, vestido de manera informal con vaqueros oscuros y un jersey gris oscuro que le hacía parecer más joven y accesible, pero sus ojos denotaban tensión mientras me observaba contemplar el entorno. «Bienvenido a casa», dijo, y luego pareció darse cuenta de su error. Quiero decir, bienvenido a mi casa. El desliz no se me escapó, tampoco la esperanza en sus ojos. Me enseñó la casa. Habitación tras habitación de lujo discreto, obras de arte que valían fortunas. Cada detalle hablaba de riqueza y poder. Pero lo que más me impactó fue lo vacío que se sentía, hermoso, inmaculado y completamente sin vida.
¿Vives aquí solo? Le pregunté mientras estábamos en una sala de estar más grande que todo mi apartamento. Tengo personal, seguridad, pero sí, esencialmente solo. Me miró con atención. Es más seguro así. Menos gente de la que preocuparse. Menos vulnerabilidades. Es solitario. Lo era. Se acercó y me tomó la mano. Hasta ahora. Almorzamos en una terraza con vistas a los jardines. La comida la preparó un chef al que nunca vi y la sirvió un personal que aparecía y desaparecía como fantasmas. Durante toda la comida, el teléfono de Dante no dejó de sonar. Al principio lo ignoró, pero las llamadas se hicieron más insistentes. Finalmente, lo miró y su expresión se ensombreció. Lo siento, hay una situación que debo resolver. Un asunto que no puede esperar. No pasa nada. Lo entiendo. No. Se levantó, con la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Esto es exactamente lo que temía. Mi mundo entrometiéndose, exigiendo atención cuando quiero estar contigo. Dante, no pasa nada. Ve a resolverlo. Dudó, luego se inclinó para besarme la frente. Quédate aquí. Siéntete como en casa. Volveré tan pronto como pueda. Se marchó y yo deambulé por la mansión vacía, sintiéndome como un fantasma. Encontré su despacho, todo de madera oscura y cuero, con vistas a los jardines. Sobre su escritorio había una única foto enmarcada, parcialmente oculta detrás de unos archivos. No debería haber mirado, pero lo hice. Éramos nosotros, hace 7 años, riendo por algo. Mi cabeza sobre su hombro, sus brazos alrededor de mí. Parecíamos tan jóvenes, tan felices, tan felizmente inconscientes de cómo todo se haría añicos. La había conservado todos estos años. La comprensión me golpeó como un golpe físico. A pesar de todo, la violencia, el poder, la transformación en alguien a quien apenas reconocía, él se había aferrado a este pedazo de nosotros. Esta prueba de que una vez, antes de la oscuridad, habíamos sido reales. Seguía mirándola cuando oí voces fuera de la oficina. La voz de Dante, baja y mortal, hablando en italiano. Y otro hombre respondiendo con igual intensidad. La puerta se abrió de golpe y Dante entró, seguido de un hombre al que nunca había visto antes, mayor, con cicatrices, que irradiaba violencia. Ambos hombres se quedaron paralizados cuando me vieron. Mía. La voz de Dante era aguda y alarmada. Te dije que te quedaras en la casa principal. Solo estaba... Señalé la foto con impotencia. Los ojos del otro hombre pasaron de mí a la foto y a Dante, y algo parecido a la comprensión cruzó su rostro marcado por cicatrices. Dijo algo en italiano, y Dante respondió con brusquedad y enfado. ¿Quién es ella? Preguntó el hombre en un inglés con acento, estudiándome con una intensidad inquietante. No es asunto tuyo, ese. Dante se colocó entre nosotros, protector y posesivo. Todo lo que te concierne me concierne, especialmente cuando tomas decisiones con el corazón en lugar de con la cabeza. La mirada de ese permaneció fija en mí. Ella es una debilidad. Tus enemigos lo verán. Entonces mis enemigos aprenderán lo que pasa cuando amenazan lo que es mío. La promesa en la voz de Dante me heló la sangre. Eso era. La realidad que había pedido ver. La violencia que se escondía bajo los trajes caros y los gestos amables. Y no estaba segura de estar preparada para ello. Después de todo, ese se marchó tras un tenso intercambio en italiano en el que Dante se interpuso literalmente entre nosotros, con un lenguaje corporal que gritaba peligro. Cuando la puerta se cerró por fin, el silencio se apoderó de la habitación como un peso físico. Siento que hayas tenido que ver eso, dijo Dante en voz baja, sin darse la vuelta. Sientes que yo lo haya visto. Dejé la foto con cuidado. No es que haya sucedido en primer lugar. Entonces se volvió, y la expresión de su rostro era cruda, sincera. Ese es mi segundo. Lleva 20 años con mi familia y es leal hasta la exageración. Pero también tiene razón. Tú eres una debilidad. Todas las personas de mi organización lo verán. Todos los enemigos intentarán explotarlo. Entonces quizá no deberíamos. No lo hagas. Se acercó a mí en 3 zancadas y me tomó el rostro entre las manos.
No termines esa frase. Sé lo que vas a decir. Y la respuesta es, no, no voy a dejarte marchar. No otra vez. Nunca más. Puede que no tengas otra opción, susurré. Si estar conmigo me pone en peligro, te pone en peligro a ti. Entonces quemaré a cualquiera que intente utilizarte en mi contra. Las palabras eran una promesa. Oscura y absoluta. He pasado 7 años acumulando poder. Mía, no por riqueza ni por estatus, sino por esto, por la capacidad de proteger lo que es mío. Y tú eres mía. Siempre has sido mía. Las personas no son posesiones, Dante. Lo sé. Su frente se apoyó contra la mía. Pero tú no eres solo una persona. Eres lo único bueno en mi mundo. La única luz en toda esta oscuridad. Y soy lo suficientemente egoísta, lo suficientemente despiadado como para retenerte, incluso cuando no debería. Debería haberme alejado. Debería haberme asustado la intensidad, la posesividad, la violencia apenas controlada que bullía bajo sus palabras. Pero yo había pedido sinceridad, y eso era lo que había. Crudo, terrible y completamente sincero. Enséñame el resto, le dije en su lugar. Sus dos ojos buscaron los míos. ¿Qué? Prometiste enseñarme tu mundo, así que enséñamelo todo. No escondas más las partes oscuras. Por un momento, pensé que se negaría. Entonces algo cambió en su expresión. Resignación mezclada con determinación. De acuerdo, pero entiende que, una vez que veas esto, no podrás dejar de verlo. Una vez que conozcas la verdad, no habrá vuelta atrás a la inocencia. Dejé de ser inocente el día que desapareciste. Me tomó de la mano y me condujo a través de la mansión, por un pasillo que no había notado antes, hasta una puerta que requería un escáner de huellas dactilares. Se abría a unas escaleras que descendían a lo que supuse que era un sótano. El espacio de abajo era vasto, en parte oficina, en parte sala de guerra. Las pantallas cubrían una pared y mostraban imágenes de seguridad de lo que parecían ser docenas de lugares. Los mapas cubrían otra pared marcada con símbolos y notas en italiano. Y en el centro, una mesa enorme, rodeada de sillas ocupadas por 4 hombres que se pusieron de pie inmediatamente cuando entramos. «Caballeros», dijo Dante con calma, «esta es mía, está bajo mi protección personal, lo que significa que está bajo la protección de todos nosotros. Cualquiera que la toque tendrá que responder ante mí». Corran la voz. Los hombres asintieron con la cabeza, con curiosidad pero respeto en la mirada. Dante los presentó uno por uno. Su círculo más cercano, las personas que dirigían diferentes aspectos de su operación. Hablaron de envíos y territorios, de familias rivales y conexiones políticas, de lavado de dinero y protección a cambio de sobornos, con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Me quedé de pie junto a Dante, con su mano siempre en mi espalda, y absorbí la realidad de su mundo. No se trataba de la violencia idealizada de las películas. Era un negocio basado en la intimidación, en el miedo, en la voluntad de hacer daño a quienes se interponían en su camino. Y Dante lo orquestaba todo con tranquila eficiencia, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas, dando órdenes que podían derivar en violencia. Todo ello mientras me mantenía pegada a su lado como si ese fuera mi lugar. Después de 1 hora, los despidió y me llevó de vuelta arriba. Terminamos en su dormitorio, un espacio enorme dominado por ventanas con vistas a los jardines. Nos sirvió whisky a ambos de una jarra de cristal, con las manos firmes a pesar de la tensión que irradiaba. ¿Preguntas?, preguntó, entregándome un vaso. 1.000.000, tomé un sorbo, el ardor me tranquilizó, pero empezaré con una. ¿Matas gente? No se inmutó ante mi franqueza. He dado órdenes que han provocado muertes. He defendido mi vida y la de mi gente con fuerza letal cuando ha sido necesario. Pero no mato indiscriminadamente y no tolero la violencia innecesaria por parte de mi gente. Esa es la respuesta de un político. Es la verdad. Me miró fijamente a los ojos. No voy a endulzarte lo mía. He hecho cosas terribles. Probablemente volveré a hacer cosas terribles. Pero actúo según un código. Nada de civiles, nada de niños, nada de daños colaterales innecesarios. En mi mundo, eso me hace relativamente honorable. El mejor de los peores, exactamente.
Se bebió el vaso de un trago, así que ahora sabes quién soy. Esta es la vida que te ofrezco. Hermosas prisiones y dinero manchado de sangre y la constante certeza de que hay gente que me quiere muerto, lo que significa que también te querrán muerta a ti. Me acerqué a la ventana y contemplé la perfección cuidada de sus terrenos. Detrás de mí podía sentir la tensión de Dante, su miedo a que finalmente viera demasiado y me marchara. Pero la cuestión era que ya lo había visto. Había visto la violencia que acechaba bajo la superficie, la crueldad necesaria para sobrevivir en su mundo, la oscuridad que se aferraba a él como una segunda piel. Y bajo todo eso, también había visto algo más. Al chico que había guardado mi foto durante 7 años, que me observaba dormir desde su coche porque no soportaba estar lejos de mí, que me miraba como si fuera la salvación y la condenación envueltas en un frágil paquete. Necesito que me prometas algo, le dije sin darme la vuelta. Lo que sea. La palabra salió sin vacilar. Que no me mientas, nunca. No me importa lo fea que sea la verdad. Necesito que me la digas tal cual. Me volví hacia él. Y no tomes decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ni sobre mi trabajo, ni mi casa, ni mi seguridad. Lo discutiremos todo. La esperanza brilló en sus ojos, cautelosa y frágil. ¿Estás diciendo que estoy aterrorizada? Estoy diciendo que esto es una locura y una imprudencia, y probablemente la peor decisión que tomaré en mi vida. Me acerqué a él y dejé mi copa sobre la mesa. Pero también estoy diciendo que he pasado 7 años intentando olvidarte y no ha funcionado. Estoy diciendo que cuando me miras, sigo sintiéndome la persona más importante del mundo. Y estoy diciendo que quizá, posiblemente, quiero intentarlo. Intentarlo de verdad. Levantó las manos para enmarcar mi rostro, temblando ligeramente. ¿Lo dices en serio? Con una condición. Puse mis manos sobre las suyas. Tienes que dejarme entrar. Entrar por completo. No me protejas más de las partes difíciles. Si voy a formar parte de tu mundo, necesito entenderlo. Todo. Incluso las partes más oscuras. Especialmente esas. Mantuve su mirada. Porque creo que las has estado cargando solo durante demasiado tiempo. Y tal vez juntas no sean tan pesadas. El beso, cuando llegó, no se pareció en nada a nuestro primer beso hace 7 años. Aquel había sido dulce, vacilante, lleno de la incertidumbre adolescente. Este era reclamante y desesperado, y 7 años de dolor comprimidos en un solo momento. Sus manos se enredaron en mi cabello, acercándome a él, y yo me dejé llevar, rindiéndome a la intensidad que siempre había existido entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Te quiero, susurró. Nunca dejé de hacerlo, ni un solo día, lo sé. Sonreí contra sus labios. Guardaste la foto, lo guardé todo. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Cada recuerdo, cada momento, cada palabra que me dijiste. Te llevé a través de 7 años de infierno. Mía, tú fuiste lo único que me mantuvo humano. Entonces déjame mantenerte humano ahora. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Se acabó la rutina del lobo solitario. Ahora me tienes a mí. Déjame ayudarte a llevar la carga. Durante las semanas siguientes, Dante cumplió su promesa. Me lo enseñó todo. Los negocios legítimos que encubrían sus operaciones, la red de personas que dependían de él, el delicado equilibrio de poder que impedía que la ciudad cayera en una guerra abierta. Conocí a su gente, aprendí la jerarquía, empecé a comprender la compleja red de lealtad y miedo que mantenía unido su imperio. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré por el estrés, por saber lo que implicaba su mundo. Hubo momentos en los que lo cuestioné todo, en los que me pregunté si el amor valía la pena a costa de vivir en constante peligro. Pero también hubo mañanas en las que me despertaba en sus brazos, segura y querida. Tardes pasadas en tranquilas conversaciones, aprendiendo quién se había convertido él, mientras yo le contaba quién era yo ahora. Momentos de risas que nos recordaban a ambos que, por debajo de todo, seguíamos siendo solo dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. 3 meses después de aquella primera cena, Dante me pidió que me mudara a la mansión.
no como una exigencia, sino como una pregunta sincera, respetando la autonomía en la que yo había insistido. Te quiero aquí, me dijo mientras estábamos sentados en el jardín, con mi cabeza apoyada en su hombro. Pero solo si es lo que tú quieres. No te atraparé, Angel. No te convertiré en prisionera, ni siquiera en una prisionera voluntaria. Pensé en mi pequeño apartamento, en mi agotador trabajo, en la vida que había estado viviendo en piloto automático. Luego pensé en esta seguridad y este lujo, y en un hombre que me miraba como si yo colgara las estrellas. Sí, dije simplemente, pero quiero trabajar. Quizás no en la cafetería, pero en algo. Necesito un propósito más allá de ser tu novia. Esposa, corrigió suavemente. Si me aceptas, no ahora, no hasta que estés lista, pero algún día. Quiero todo contigo, mía, para siempre. Esta vez, me volví para mirarlo. Este hombre peligroso y poderoso que de alguna manera se volvía gentil cuando me tocaba. Pregúntame de nuevo dentro de un año. Primero asegurémonos de que podemos sobrevivir a tu mundo. Trato hecho. Me besó en la frente, en la nariz y finalmente en los labios. Puedo ser paciente. Ya he esperado 7 años. ¿Qué más da uno más? Pero 3 meses después, cuando me lo volvió a pedir, esta vez con un anillo que había pertenecido a su madre, arrodillado en el jardín donde habíamos tenido aquella primera conversación, no le hice esperar. Dije que sí, porque había aprendido que el amor no tenía que ver con la seguridad o la certeza. No se trataba de tomar la decisión inteligente o la más fácil. Se trataba de encontrar a alguien que viera cada pedazo roto de ti y decidiera quedarse de todos modos. Alguien que hubiera atravesado el infierno para encontrarte y quemaría el mundo para conservarte. Dante era oscuridad y peligro, violencia y poder. Pero también era mío y yo era suya y de alguna manera imposible, eso era suficiente. La boda fue pequeña, privada, a la que solo asistieron sus personas de confianza. Yo llevaba un sencillo vestido blanco y peyes. Él llevaba un traje oscuro y me miraba como si fuera un milagro que no se merecía, pero por el que lucharía para conservar de todos modos. Prometí protegerte, dijo durante nuestros votos, con la voz ronca por la emoción. Apreciarte, interponerme entre ti y toda la oscuridad de este mundo. Eres mi luz mía, mi redención, y pasaré cada día de mi vida siendo digno de ti. Prometo verte, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Todo lo que eres, la luz y la oscuridad, el monstruo y el hombre. Prometo estar a tu lado para compartir tus cargas, para recordarte que incluso en el imperio más oscuro, el amor aún puede crecer. Cuando me besó, sellando nuestros votos, sentí el sabor salado de nuestras lágrimas. Detrás de nosotros, su gente aplaudía. Esos hombres peligrosos que probablemente habían matado sin dudarlo, mostrando una felicidad genuina por su jefe, encontrando algo bueno en toda la oscuridad. Esa noche, en el dormitorio que ahora compartíamos, Dante me abrazó con fuerza, sus dedos trazando perezosos dibujos sobre mi piel. ¿No te arrepientes de nada?, preguntó en voz baja. ¿De 1 millón de cosas?, admití. Pero de esto no. De ti, se rió, el sonido retumbando en su pecho y llegando al mío. No te merezco. Probablemente no. Le di un beso en la mandíbula. Pero de todos modos estás atrapado conmigo. Para bien o para mal, ¿recuerdas? Para bien o para mal, asintió. Aunque contigo, incluso lo peor parece mejor. Años más tarde, cuando la gente nos preguntaba cómo nos conocimos, sonreíamos y decíamos que éramos novios desde la infancia y que nos habíamos reencontrado. Nunca mencionábamos los 7 años de separación, la violencia, el imperio construido sobre sangre y miedo. Pero a veces, a altas horas de la noche, Dante me abrazaba y me susurraba, «Gracias por ver más allá del monstruo». Y yo le susurraba, «Gracias por dejarme ver al hombre», porque esa era la verdad sobre nosotros. Un amor forjado en la oscuridad, templado por la separación y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al peso de su corona. Él gobernaba su imperio con mano de hierro, pero sostenía mi corazón con manos gentiles. Y en un mundo de sombras y violencia, habíamos encontrado nuestra propia luz, nuestra propia redención, nuestro propio para siempre.